Antonio Gramsci, La revolución contra el capital, escrito el 5 de enero de 1918. La revolución de los bolcheviques se ha injertado definitivamente en la revolución general del pueblo ruso. Los marxistas, que hasta hace 2 meses habían sido el fermento necesario para que los acontecimientos no se estancaran, para que no se detuviera la marcha hacia el futuro produciendo una forma definitiva de reajuste que habría sido burgués, se han hecho dueños del poder. Han asentado su dictadura y están elaborando las formas socialistas en las que tendrá que acomodarse, por último, la revolución para poder seguir desarrollándose armoniosamente sin choques demasiado violentos y partiendo de las grandes conquistas ya conseguidas. La revolución de los bolcheviques está más hecha de ideología que de hechos. Por eso, en el fondo, importa poco saber más de lo que sabemos ahora. La revolución, el capital de Marx, era en Rusia el libro de los burgueses más que el de los proletarios. Era la demostración crítica de la fatal necesidad de que en Rusia se formara una burguesía, empezara una era capitalista, se instaurase una civilización de tipo occidental, antes de que el proletariado pudiera pensar siquiera en su ofensiva, en sus reivindicaciones de clase, en su revolución. Los hechos han superado las ideologías. Los hechos han provocado la explosión de los esquemas críticos en cuyo marco la historia de Rusia había tenido que desarrollarse según los cánones del materialismo histórico. Los bolcheviques reniegan de Carlos Marx. Afirman, con el testimonio de la acción cumplida, de las conquistas realizadas, que los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como podría creerse y como se ha creído. Y sin embargo, también es que en estos acontecimientos hay una fatalidad. Y si los bolcheviques reniegan de algunas afirmaciones del capital, no reniegan el cambio de su pensamiento inmanentemente vivificador. No son marxistas. Y eso es todo. No han levantado sobre las obras del maestro una exterior doctrina de afirmaciones dogmáticas indiscutibles. Viven del pensamiento marxista, el que nunca muere, que es la continuación del pensamiento idealista italiano y alemán, y que en Marx se había contaminado con incrustaciones positivistas y naturalistas. Y ese pensamiento no sitúa nunca como factor máximo de la historia los hechos económicos en bruto, sino siempre el hombre de la sociedad, de los hombres que se reúnen, se comprometen, desarrollan a través de sus contactos, cultura, una voluntad social, colectiva, y entienden los hechos económicos, los juzgan y los adaptan a su voluntad hasta que ésta se convierte en motor de la economía, en plasmadora de la realidad objetiva, la cual vive entonces, se mueve y toma el carácter de materia telúrica en ebullición, canalizable por donde la voluntad lo desee y como la voluntad lo desee. Marx ha previsto lo previsible. No podía prever la guerra europea, o, por mejor decir, no podía prever que esta guerra habría durado lo que ha durado y iba a tener los efectos que ha tenido. No podía prever que en 3 años de sufrimientos indecibles, de indecibles miserias, esta guerra iba a suscitar en Rusia la voluntad colectiva popular que ha suscitado. Una voluntad de esa naturaleza necesita normalmente para constituirse un largo proceso de filtraciones capilares, una larga serie de experiencias de clase. Los hombres son perezosos, necesitan de organizarse exteriormente primero, en corporaciones y ligas, y luego íntimamente en el pensamiento, en las voluntades, de una continuidad incesante y múltiples de estímulos exteriores. Por eso, normalmente, los cánones de la crítica histórica del marxismo captan la realidad, la aferran en su red y la tornan evidente y distinta. Normalmente, las dos clases del mundo capitalista producen la historia a través de la lucha de clases en constante intensificación. El proletariado siente su miseria actual, se encuentra constantemente sin asimilar por ella y presiona sobre la burguesía para mejorar sus condiciones, su lucha. Obliga a la burguesía a mejorar la técnica de la producción, a conseguir que ésta sea más útil para que resulte posible la satisfacción de sus necesidades más urgentes. Es una afanosa carrera hacia el perfeccionamiento que acelera el ritmo de la producción e incrementa constantemente la suma de los bienes que servirán a la colectividad.
En esa carrera caen muchos y dan más urgencia al deseo de los que se mantienen. Y la masa está constantemente agitada y va pasando de caos pueblo a entidad de pensamiento cada vez más ordenado y cada vez está más consciente de su potencia, de su capacidad de hacerse con la responsabilidad social y de convertirse en árbitro de sus propios destinos. Esto ocurre normalmente cuando los hechos se repiten según cierto ritmo, cuando la historia se desarrolla según cierto momento, cada vez más complejos y más ricos en significación y valor, pero a pesar de todo semejantes. Mas en Rusia, la guerra ha servido para sacudir las voluntades. Estas, a causa de los sufrimientos acumulados en 3 años, han encontrado al unísono mucho más rápidamente. La carestía era acuciante. El hambre, la muerte por inanición podría aferrarles a todos, aplastar de un golpe decenas de millones de hombres. Las voluntades se han vuelto al unísono, primero mecánicamente, luego activamente, espiritualmente, a raíz de la primera revolución. La predicación socialista ha puesto al pueblo ruso en contacto con las experiencias de los demás proletarios. La predicación socialista permite vivir dramáticamente en un instante la historia del proletariado, sus luchas contra el capitalismo, la larga serie de esfuerzos que ha de realizar para emanciparse idealmente de los vínculos del servilismo que hacía de él algo abyecto, para convertirse así en consecuencia nueva, en testimonio actual de un mundo por venir. La predicación socialista ha creado la voluntad social del pueblo ruso, porque había de esperar que se renovase en Rusia la historia de Inglaterra, que se formase en Rusia una burguesía, que se suscitara la lucha de clases y que llegara finalmente la catástrofe del mundo capitalista. El pueblo ruso ha pasado por todas estas experiencias con el pensamiento, aunque haya sido con el pensamiento de una minoría. Ha superado esas experiencias, se sirve de ellas para afirmarse ahora como servirá de las experiencias capitalistas occidentales para ponerse en poco tiempo a la altura de la producción del mundo occidental. América del Norte está, desde el punto de vista capitalista, por delante de Inglaterra, precisamente porque en América del Norte los anglosajones han empezado de golpe en el estadio al que Inglaterra había llegado tras una larga evolución. El proletario ruso, educado de un modo socialista, empezará su historia partiendo del estadio máximo de producción al que ha llegado la Inglaterra de hoy, porque puesto que tiene que empezará por lo que en otros países ya está consumado, y de esa consumación recibirá el impulso para seguir la madurez económica que, según Marx, es la contradicción necesaria del colectivismo. Los revolucionarios mismos crearán las condiciones necesarias para la realización completa y plena de su ideal. La crearán en menos tiempo que el que habría necesitado el capitalismo. Las críticas de los socialistas dirigen al sistema burgués para poner de manifiesto sus imperfecciones, su dispersión de la riqueza. Servirán a los revolucionarios para hacerlo mejor, para evitar esas dispersiones, para no caer en aquellas deficiencias. Será al principio el colectivismo de la miseria, del sufrimiento. Pero esas mismas condiciones de miseria y de sufrimiento habrían sido heredadas por un régimen burgués. El capitalismo no podrá ser inmediatamente en Rusia más de lo que podrá ser el colectivismo, y hoy haría mucho menos que el colectivismo, porque tendría enseguida contra él un proletario descontento, frenético, incapaz ya de soportar en beneficio de otros los dolores y las amarguras que acarrearía la mala situación económica. Incluso desde un punto de vista humano absoluto, tiene su justificación el socialismo en Rusia. El sufrimiento que seguirá la paz no podrá ser soportado sino en cuanto los proletarios sientan que está en su voluntad, en su tenacidad en el trabajo, el suprimirlo en el menor tiempo posible. Se tiene la impresión de que los maximalistas han sido en este momento la expresión espontánea, biológicamente necesaria para que la humanidad rusa no cayera en la disgregación más horrible y para que la humanidad rusa, absorbiéndose en el trabajo gigantesco y autónomo de su propia generación, pueda sentir con menos crueldad los estímulos del lobo hambriento, para que Rusia no se convierta en una enorme carnicería de fieras que se desgarren unas a otras. Esta es La Revolución contra el Capital, escrita por Antonio Gramsci en 1918, relacionada a la Revolución de Octubre, dada por el
sector bolchevique en 1917.